vamos a hacer una revisión de los Panama Papers. Costa Rica, los Panama Papers. Vamos a hablar de ese tema. Es un tema de carácter económico, financiero. Es un tema que afecta la economía costarricense. Es un tema de mucha actualidad. Así lo hemos visto en estas últimas semanas en que el periódico La Estrella de Panamá ha empezado a retomar un tema del que se habla desde el 3 de abril del 2016 y que tiene que ver justamente con la evasión de las responsabilidades fiscales de costarricenses en una sociedad en Panamá, la sociedad que ha albergado a estos grupos de empresarios, políticos y capitalistas, la sociedad Mossack Fonseca. Y la sociedad Mossack Fonseca tiene en Costa Rica grupos de abogados que trabajan para ellos. Grandes bufetes de abogados trabajan para esa sociedad. Y quisiera que entendiéramos la dimensión más grave de todo esto. Si los grandes capitalistas de Costa Rica evaden los tributos y los depositan en cuentas panameñas, protegidos por un consorcio de abogados y economistas y banqueros, ¿verdad? Que son las tres cosas, ¿verdad? Es los tres ejes, decían. Los tres ejes del mal. Del mal. Entonces va a ser muy difícil lograr que se invierta realmente esos dineros en Costa Rica. Cuando nos encontramos que los mismos que han sido directores de tributación directa están participando de esa evasión fiscal, cuando nos encontramos ministros de Hacienda que han participado de ese bacanal en Panamá, cuando nos encontramos políticos, diputados, es realmente decepcionante darse cuenta de lo que ha venido pasando en Costa Rica desde el 2016. Es claro, y es que tienen tomadas las instituciones, tenían tomado el poder político, sí, ¿verdad? A través de los partidos, y luego a través de las empresas toman el capital y lo sacan de Costa Rica. Realmente es decepcionante, digamos, sí, para alguien que ha estudiado ciencias sociales, que cree, digamos, en el desarrollo económico de nuestra sociedad, cuando se da cuenta la inmensa cantidad de políticos que todavía figuran. Y evidentemente hay razón para decir no es posible que este país se desarrolle si no limpiamos a este país de esa gente, de esa casta, de esa casta, sí, de esa casta oprobiosa, porque no quieren invertir sus ganancias de capital en Costa Rica, prefieren llevárselas a Panamá, sabemos por ahora, pero posiblemente se lo lleven también a otros paraísos fiscales, porque hay muchos paraísos fiscales. Entonces la evasión fiscal es el gran tema que afecta, digamos, a los empresarios, a los industriales, a los incluso profesionales. ¿Verdad? General. La economía del país, no, digamos, bajo ese concepto, no es posible lograr el desarrollo.
Afortunadamente, este periódico ha retomado el tema y ha estado publicando de nuevo las famosas listas de los Panama Papers, como se llama el asunto. Los Panama Papers fue efectivamente una filtración de 11.5 millones de documentos de grandes capitalistas del mundo que tenían su capital en Panamá. Todo su dinero reposaba en los bancos panameños. Ahí había dinero de más de 78 países. Pero de igual manera, la empresa que logró filtrar estos documentos se los envió a esos 78 países. Y, por ejemplo, en países como Costa Rica no se publicaron en los periódicos. Esos datos no están publicados en los periódicos. Y los escondieron. Con José Rigoberto, ¿cómo está, doctor? Quien saludo muy atentamente. Hoy decidimos, después de una conversación, vamos a decir quiénes son los empresarios y vamos a denunciar quiénes son los políticos, quiénes son los partidos. ¿Por qué? Porque nadie nos puede acusar toda vez que la información esta vez viene, digamos, de fuentes internacionales y que esos documentos nos respaldan a nosotros. Y nosotros queremos que ustedes sepan quiénes son esos individuos, esas empresas y esos capitales que no quieren tener beneficios ni beneficiar a esta sociedad en inversiones, porque las ganancias las prefieren en Panamá. Y yo les comentaba el otro día, el buffet les da servicios. Vea los servicios que les ofrece. Bueno, les ofrece el calibre que sí, seguros, pero les ofrece incluso que cuáles socios pueden recibir en caso de fallecimiento beneficios, si la esposa puede recibir o no el capital, si los hijos pueden o no recibir los capitales. Es decir, les hacen una custodia. Exacto, custodian el capital. A esos niveles. Es decir, pero lo esconden hasta yo lo que les decía es que hay factores hasta psicológicos. Claro. Esta gente busca esconder el capital. Sí. ¿Verdad? Es decir, lo quieren, no sé, es como defraudar, es como tener oro y verlo ahí nada más. Sí, pero ahí lo ves, pero no, está y no está. Porque las empresas costarricenses le siguen generando capital. Claro. Pero cuando usted ve que el director de tributación directa, uno de los directores de tributación directa, ministros de Hacienda, ¿verdad?, son capaces de defraudar al fisco, entonces uno dice, ¿en qué país vivimos? Por Dios, ¿qué tipo de ciudadanos somos nosotros? ¿Qué le ha pasado a este país? ¿Qué le ha pasado a esa clase política irresponsable? ¿Qué le ha pasado a esos diputados? ¿Cómo hacen oídos sordos, doctor? ¿Y qué le ha pasado a esos presidentes, de los cuales incluso alguno aparece por ahí? Sí, yo me he puesto a pensar esta situación, y usted y yo que teníamos ahora una conversación muy nutrida con respecto a este asunto, doctor. Yo lo que veo es que a raíz de los últimos acontecimientos, uno se da cuenta, doctor, que esto ya viene de hace años. Hace años. No es nuevo. Sí, porque esta es solo una fuente que tenemos. Esto es solo una fuente. Estos son los Panama Papers. Ajá, pero esto viene a colación desde hace tiempo. Por ejemplo, aquí tengo los datos del total de documentos que salieron a la luz en aquel entonces. Fueron 74.958 con relación a Costa Rica. Sí, que se refieren a Costa Rica. De 1.5 millón, 74.000. Casi 75.000. Casi 75.000. Por tocan sociedades o personalidades costarricenses. De esos, 56.876 fueron impresiones de correo electrónico.
casi 10.000 imágenes, 3.800 imágenes en formato TIFF, 120 planillas de Excel y 511 documentos de Word. Pero en este asunto lo importante es lo que contienen, porque trae los nombres de las personas que participaron de el mayor fraude fiscal al día de hoy. Y por lo menos que tenemos noción. Esa es la palabra. ¿Y sabe qué es lo peor, doctor? El costarricense que nos ve, la fiscalía no intervino en aquel entonces. Estamos hablando del 3 de abril del 2016 se hizo esa filtración. ¿Dónde estaban los fiscales? Vean ustedes, al final los fiscales actúan como el actual fiscal, como Carlos Israel Díaz. Como ese señor. Son idénticos. Como el elegido por Dios, decían. Exactamente, porque seguro Dios los elige para que nos priven de los beneficios del desarrollo socioeconómico, que nos hagan sociedades más pobres, que a los hijos de nosotros, a los nietos de nosotros les sea cada vez más difícil poder estudiar, ¿sí? ¿Verdad? Sí, tener acceso a tener una carrera, un oficio, una profesión. No, y uno va atacados con respecto, por ejemplo, todos los ataques que el Ejecutivo encabezados por el señor presidente ha recibido, doctor, es porque destapan esos tamales y porque en este mundo político, empresarial y social no se va a poder salir adelante mientras sigan esos embrollos, mientras una fiscalía se quede dormida o no quiera hacer nada y no digan los nombres de esas personas, porque en los 75,000 documentos ahí vienen los nombres y cuando los analicemos, doctor, son figuras. Como usted bien dijo, fueron expresidentes, fueron ministros de una corriente política que fue Liberación Nacional, sobre todo. Y Unidad Social Cristiana. Y Unidad Social Cristiana, que tenía la fuerza en aquel entonces también. Y algún pequeño partido por ahí que se filtró. Ajá, junto con un montón de bufetes, que fueron 16 en total, con un montón de abogados que se prestan para esto también. En ese sentido, fueron 16 bufetes intermediarios para esa firma Mossack Fonseca que estaba residida en Panamá. Y lo que hacía Mossack Fonseca era captar todas esas inversiones de empresas muy conocidas. Y ¿sabes qué pensaba yo? Que tan gritones que son los comunistas en las manifestaciones y contra el gobierno y la actitud del Frente Amplio, antigobierno, anti Rodrigo Chávez, son cómplices, claro. Cómplices por omisión, porque la Asamblea Legislativa nunca hicieron nada, nunca han hablado de esto, nunca han atacado al narcotráfico. Son los cómplices más grandes que ha tenido el Partido de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, esa oligarquía que está hoy día, que sí, como suele decirse, está descompuesta, anda oliendo mal, huele muy mal esto, y que sean, digamos, los medios panameños los que nos den la información, porque ni CR Hoy, ni La Nación, ni La República, ni Teleteca, ni Telecuita, ni ninguno de esos canales habla de esta defraudación que actualmente el periódico La Estrella ha asumido ese rol de darnos la información, y entonces tenemos que ir a buscar a esa fuente. Bueno, es un país vecino y además es un paraíso fiscal. Sí. Por eso lo hace La Estrella Panamá, porque justamente también afecta a la economía panameña, ¿verdad? Por supuesto, ese dinero no entra nunca a la economía panameña. Lo que se hace es un paraíso fiscal, se guarda el dinero. Se guarda como guardar y no se le da cuentas a nadie. Guardar esmeraldas, sí. ¿verdad? Eso es custodiar el dinero. Y Panamá no gana nada en eso. Por eso el diario La Estrella, que les recuerdo algo, el diario La Estrella de Panamá es solo digital, no es físico. Y tiene una vertiente de denuncia, o sea, no es un diario, no tiene ese formalismo. Es diferente, crea opinión distinta, y por eso las investigaciones trascienden a través de este diario digital. Pero si no lo dejan, ¿verdad? Y cuando uno ve que detrás de todas estas evasiones hay hasta bufet de abogados, ¿verdad? Que las ganancias
las invierten allá y lo convierten, digamos, Ajá. evaden, digamos. Lo legalizan. Lo legalizan sí. aquí. Y resulta que este buffet de abogados panameños tenía sus socios en Costa Rica, ¿verdad? Y esos socios entonces le llevaban nuevos clientes a los cuales les hacían esa promesa. Que sus capitales iban a ser, ¿verdad? Intocables, ¿verdad? Seguros, y que iban a estar protegidos hasta de las propias familias. Exacto. Así. Y eso es solo un paraíso fiscal. Recuerden que todo el Caribe centroamericano está lleno de pequeñas islas que son paraísos fiscales. Y en alguna parte, aquí los tengo. Algunos que quieren hacer inversiones van e invierten, digamos, en grandes edificios, grandes quintas en Miami. E inclusive, vea, doctor, la investigación logró identificar 121 sociedades offshore. Son sociedades que están afuera. Fuera de Costa Rica. En jurisdicciones como 34 se identificaron en Panamá, Islas Vírgenes Británicas 12, las Bahamas 6 y otras pequeñas islas 14. Y ahí uno se pregunta, los datos nos vienen de Panamá, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y dónde están, digamos, nuestros ministros de Hacienda? No, nuestros ministros de Hacienda estaban pensando cómo defraudar el país. Sí. Excepción hecha del actual ministro. De Nogui, que más bien Nogui se ha puesto. Sí, denunció casi 11 millones de dólares de defraudación el año pasado. Bueno, en el 2022. Vea, yo te diría una cosa, Rigoberto. Aquí hay dos temas que son centrales para recomponer esta economía. Y si no recomponemos esto, este país se va a ir a la quiebra. Uno es el tema de la evasión fiscal. Y habría que estudiar si todos estos grupos finalmente no están ligados con el narcotráfico. Porque mientras seamos una bodega del narcotráfico, van a ver lo que está pasando en todo Costa Rica, pequeñas bandas de jóvenes que ya no quieren estudiar, que abandonan el colegio, que prefieren un arma de fuego, ir a asaltar, robar, dinero fácil, fácil y duro, porque también les puede costar la vida, ¿verdad? Vida corta, al final les están ofreciendo una vida corta, y claro, Teletica les ofreció las novelas, ¿verdad? Sin tetas no hay paraíso. Para que aprendieran técnicas de secuestro y asesinato. Claro, sí, todo aquí lo han planificado muy bien, incluido Teletica, que es un evasor de impuestos también, porque están ahí están en los Panama Papers. Por eso es que Ignacio Santos no habla de eso, ¿verdad? Presentan noticias absurdas, de cosas que no vienen a colación. ¿Sabe por qué, doctor? Porque nos damos cuenta de algo con esos Panama Papers. No es un caso aislado, es una mega operación de lavado de dinero. Y lo peor de todo es, como le repito, en aquel entonces la Fiscalía de la República no intervino. A pesar de que hubo denuncias, no intervino. Y lo que pasa hoy también con el caso en colación, también, que es también actual, y el mismo nombre aparece en la lista de los Panama Papers. Es que son los mismos casos, doctor, tienen similitudes. Y para decir que todas las actividades económicas, actividades deportivas donde se genera gran capital, los medios de información vinculados a esta evasión fiscal. Les voy a poner un ejemplo para empezar a calentar el asunto. La empresa Borda Azul, que producía las sardinas Sardimar, propiedad de Hermes Navarro, expresidente del Club Sport Punta Arenas, y de la federación también. Y miembro de la Federación Costarricense de Fútbol, está mencionado. Ahí ya en paz descansa el señor. No sé si descansará en paz después de eso. Eso le iba a decir, pero se me adelantó, doctor. No sé si pero en fin. Pero vea, ahí está Borda Azul, ahí aparece, ¿verdad? Es una empresa, ¿verdad?, que aparece
en los papeles de Panamá. ¿Sabes qué decía? Y el pollo que ustedes comían en aquella época, Pipasa. Aparece Pipasa. Pipasa es parte de esas empresas que se llevaba el dinero para Panamá. ¿Sabes qué hacían también, doctor? Ambas empresas. Algunas empresas de estas, la técnica que han seguido es desaparecer. Eso te iba a decir. Ok. Eso lo quisieron, desaparecer. No, te escucho. Ok, entonces, para que se den cuenta, ¿verdad? Y recordar el famoso caso de nuestra gran cervecería, ¿verdad? La cervecería. America Ice and Farm. Ahí está. Es parte de esto. Es parte, ahí aparece. Entonces, hasta los beneficios que genera la población por el consumo de cerveza ahí se va a Panamá. Se va a Panamá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se queda en Costa Rica? ¿Quién paga los impuestos en este país? Los ciudadanos de a pie. El ciudadano de pie, el que va y compra la canasta básica, el que va y compra en los supermercados. Y no sé si aparecerán supermercados en la lista también. No, sí. Que se llevan los intereses. Hay supermercados, pero ya esas cadenas desaparecieron. Algunas cadenas que ya desaparecieron. Y también, porque todo esto lleva a algo. La famosa refresquera Hi-C. La refresquera Hi-C, ahí aparece. Entonces, todos ustedes que tomaron Hi-C, su plata se fue a enriquecer a los paraísos fiscales, ¿verdad? Es increíble. Y la lista es enorme. El grupo La Nación, claro, por eso no publican. Por eso no publican, no hablan de esto. Porque ellos, que son un grupo inmobiliario, periodístico y recreativo. Inversiones también. Es un grupo enorme, ¿verdad? Porque sí, producen vivienda, producen el periódico La Nación y CR Hoy. ¿Qué van a estar hablando? Y sus dueños correspondientes. ¿Qué van a estar hablando de estos temas? No. Lo único que viene Leonel Baruch es amenazar a Pilar Cisneros, amenazar a Richard Molina, y amenazar de que los va a llevar a los tribunales, ¿verdad? Porque tendrá sus argumentos para defenderse. Pero esa es la clase política. Y Leonel Baruch no fue ministro de Hacienda de Rodríguez. ¿De Rodríguez? ¿De Miguel Ángel? Claro. Ahí hizo plata. Y recuerden cuando fue a la Asamblea Legislativa y Pilar lo entrevistó y le preguntó: ¿cuánto paga usted de impuestos? Y dijo: yo no pago impuestos. Él no paga impuestos. Porque mis ingresos son por dineros que están exentos de impuestos. Se conoce la ley de tajo al rajo. Claro, por supuesto, es un hombre que estudió economía, es un economista, es un banquero. Pero sí aparecen en informes, es como hablar del Grupo Nación, que salen los Ulibarri. Sí, Eduardo Ulibarri aparece en el informe Eduardo Ulibarri del Grupo Nación. Diplomático, director del periódico La Nación, involucrado en los Panama Papers. Y Otto Guevara, cuando estaba con el movimiento libertario. Otto Guevara aparece aquí en la lista, ¿verdad? Aparece, que nos dé explicaciones, él que tiene el programa A Doble Golpe, que nos dé explicaciones de las evasiones y de los servicios que cuenta el periódico que le daba al consorcio de abogados panameños, porque también ellos necesitaban. Recuerde que Fonseca era un costarricense domiciliado en Panamá. Y vea que entre ellos mismos incluso se están peleando y agarrando, porque el día de hoy, dentro de los demandados de Leonel Baruch, está Otto, porque dice que en el programa él lo atacó. Pero vea, Otto sí aparece también en la lista de los Panama Papers. Aquí nosotros estamos leyendo los que aparecen. Exacto, los que están en informes. Es que están en el informe. Están en los informes y allá, por eso decimos, si tiene que defenderse, que se defiendan, pero aquí están, ¿verdad?